Bienvenidos a Medicina y Salud Pública en Vivo, el único medio en Puerto Rico especializado en noticias de medicina, salud pública, ciencia e innovación, y el único medio con más seguidores en las redes sociales. Tenemos 300,000 seguidores en nuestra página de Facebook, en nuestra página web medicinasaludpublica.com tenemos alrededor de 3 millones de visitas y sobre 30,000 visitas mensuales. Hoy nos encontramos desde las oficinas del doctor Iván González Cancel, que no necesita mucha presentación. Hemos querido venir hasta aquí, doctor, para conocer su opinión de todo lo que ha estado pasando en el país en los últimos 50 días. Primero, bienvenido a Medicina y Salud Pública. ¿Cómo ha sido la experiencia en su caso particular en la práctica privada de su profesión? ¿Y cómo se ha desempeñado los servicios aquí en el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe? Muy buenos días, gracias por la oportunidad que me dan. Pues mira, contestando a tu pregunta, es evidente que los huracanes Irma y María, pero en particular este último, ha impactado nuestras vidas en toda la faceta del quehacer, tanto personal como profesional e institucional en el caso del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe. En términos profesionales e institucionales, el Centro Cardiovascular estuvo fuera de servicio por aproximadamente unas 60 horas. En ese periodo se hicieron gestiones a través del Ejército de los Estados Unidos y la oficina del señor gobernador en la Fortaleza para 2 niños que necesitaban cirugía con urgencia ser trasladados fuera de Puerto Rico, específicamente al Hospital de Niños de Miami, donde fueron intervenidos junto a sus familiares. De hecho, utilizamos la radio convencional para contactar a la familia en vista del disloque que había en la comunicación en Puerto Rico, y como les estaba indicando, fueron intervenidos en el Hospital de Niños Miami con éxito. 3 pacientes míos adultos, yo les indiqué que, dada la presentación aguda del problema de sus familiares, debían abandonar el país y irse a los Estados Unidos continentales. Luego de eso, luego de ese periodo de 60 horas, el Centro Cardiovascular de Puerto Rico reanudó actividades. Yo te diría que hemos estado funcionando a capacidad. En algunas ocasiones, cuando ha habido la interrupción en el servicio eléctrico, 90% gracias al servicio de ingeniería y que tenemos planta. En un momento en particular, yo puedo decir desde el punto de vista personal, yo fui uno de los casos que se hizo referencia en los medios, que mientras se llevaba a cabo cirugía se interrumpió el servicio eléctrico. Puedo indicarle a la gente que nos está viendo que nunca la seguridad de nuestros pacientes ha estado comprometida, que esas 2 cirugías se terminaron con éxito. Los pacientes de hecho están en la casa porque nuestros servicios, nuestras tecnologías vitales, por así decirlo, pues tienen soporte de batería, y la interrupción en el servicio eléctrico en ambos casos fue de aproximadamente unos 10 segundos. Así que desde ese punto de vista, pues las actividades del Centro Cardiovascular se están llevando a cabo y continuamos dando servicio con la excelencia que nos ha caracterizado, y quiero enfatizar la seguridad de nuestros pacientes nunca se ha visto comprometida. Desde el punto de vista personal, pues soy otro puertorriqueño más. Recientemente, hace 2 días, tuvimos el servicio de energía eléctrica en mi casa. Vivimos en un condominio donde pues más o menos las funciones vitales del quehacer, entiéndase, para cocinar los alimentos y eso, pues hemos sido bendecidos y hemos tenido servicio eléctrico, ya sea a través de la Autoridad de Energía Eléctrica y su esfuerzo, o a través de planta eléctrica. Desde el punto de vista, contestando tu pregunta al inicio de que han aparecido los últimos 50 días, pues mira, yo creo que María duró 12 horas, 12, 14 horas. En realidad, desde mi perspectiva, María lo que hizo fue le quitó el velo, desnudó lo que era una realidad. En Puerto Rico sabíamos, aquellos como yo que tenemos un poquito de interés en la administración pública, que nuestro servicio de energía eléctrica estaba en ruina, una corporación quebrada, inservible, quebrada por nuestra clase política. Las carreteras en Puerto Rico no servían, los códigos de construcción
nunca han sido respetados, no que se han respetado poco, nunca han sido respetados. Hemos construido en la cuenca de ríos, en la zona marítimo terrestre, hemos permitido, en Puerto Rico el 60% de la construcción es de carácter informal, 60% de los puertorriqueños no tienen servicio de alcantarillado, y simplemente María vino a descorrer el velo de todo eso, de nuestra dejadera los pasados 10, 15, 20 años. Una economía de dependencia. Una economía de dependencia, un país quebrado económicamente, y algunos dirán que moralmente también. Así que simplemente María, como decía el cuento, el emperador estaba desnudo, nadie se lo decía hasta que llegó un niño y le dijo, que usted no tiene ropa. Pues Puerto Rico era un país pobre, nosotros nos reíamos, nosotros criticábamos el gobierno no funcional, el gobierno dictatorial de Cuba, pero el gobierno no funcional de Cuba. Criticábamos la infraestructura de los hermanos dominicanos como una infraestructura no funcional. Criticábamos la vivienda de las islas pequeñas del Caribe como vivienda pobre. Criticábamos Haití como una infraestructura no existente. Pues ya no nos queda nadie que criticar, sino mirarnos a nosotros mismos. Venezuela. Exacto. Las filas de Venezuela, ¿entiendes? Nos queda mirarnos nosotros mismos. Somos un pueblo pobre con unos medios, ¿entiendes? Con una producción, una isla linda, gente trabajadora, un sector trabajador. 60% de la gente en Puerto Rico de la clase de los hábiles para trabajar no trabajan, pero la pobreza que estaba escondida por nuestro verdor estaba ahí, no la queríamos reconocer. Pues María vino a descorrer el velo de todo eso, y desde mi perspectiva, pues mira, los retos son grandes, las oportunidades son muchas. Si nos hemos de levantar o no, hay un estribillo por ahí que a mí me parece ya un estribillo vacío, pero el tiempo lo dirá. Para ir por parte a la contestación que usted me da, cuando se va el sistema de energía eléctrica en medio de una operación, ¿realmente la sala se queda oscura? La sala se queda oscura. ¿Cómo pueden manejar esa situación? ¿Qué cambios hay en el procedimiento? ¿Qué cambios tienen que hacer? ¿O simplemente ya la experiencia, en el caso de usted particularmente, ¿verdad? Su experiencia le permite quizás mantener el control, mantener la calma de la sala? ¿Pero qué cosas podrían cambiar los sistemas puntualmente? vitales? Los sistemas vitales, entiéndase, por ejemplo, en el caso de la cirugía cardíaca, hay dos tecnologías que son fundamentales que sigan funcionando, no importa qué, que son el ventilador, que ventila al paciente, y la máquina de circulación extracorpórea, que hace la función de corazón. Esas dos cosas nunca se puede interrumpir su función. Pues esas dos cosas nunca se interrumpe su función, porque aquí esos sistemas tienen batería, los ventiladores tienen una batería, y la máquina de circulación extracorpórea tiene una batería, así que la interrupción de esos dos equipos es cero. Y esos equipos se chequean, por ejemplo, igual que cuando un avión se va a elevar, que el piloto va un checklist. Antes de nosotros empezar una cirugía, vamos a través de un checklist donde se chequea la batería de la máquina de circulación extracorpórea, donde se verifica el funcionamiento del ventilador. Así que eso lo hacemos todos los días, un checklist igualito que un avión cuando va a despegar. El piloto va por el libro haciendo un checklist de todas las cosas que estén en orden. La luz se interrumpe, ¿verdad? Y uno no ve el campo quirúrgico porque todo se pone oscuro. Pues mira, esa interrupción dura regularmente de 6 a 10 segundos. El departamento de ingeniería aquí, por ejemplo, en este hospital, y estoy seguro que en la mayoría de los hospitales en Puerto Rico, se verifica el funcionamiento de la planta a diario, que tenga combustible, que sus sistemas electrónicos estén funcionando. Eso se hace a diario. De hecho, en esta institución se hace 3 turnos en el día. Y así que hay una interrupción de la luz por 10 segundos. Los sistemas vitales, como dije, ventilación y circulación, están manteniéndose. Lo que hacemos en la sala de operaciones en el centro cardiovascular, por ejemplo, con el pecho abierto y el corazón detenido, es contar 10 segundos, 10, 9, 8, y así. Y la luz viene, continuamos la cirugía, cerramos el paciente y lo llevamos intensivo como es rutinario. Ese fue el mismo caso que salió en las redes sociales en términos de una operación que se estaba realizando aquí en Centro Médico, que los médicos tuvieron que utilizar la luz de sus celulares. Nosotros, puede que alguien fuera del campo quirúrgico prenda el celular,
pero con esa luz yo no puedo completar una cirugía cardíaca. Y se prende, como les digo, esperando 10 segundos. En el caso del Centro Médico de Puerto Rico, que es otra institución, y los detalles, que es nuestro vecino, y los detalles particulares de ese caso, yo desconozco. Yo sí te puedo decir que en el centro cardiovascular, esos dos pacientes ocurrió, yo era el cirujano, y ambos están en su casa convaleciendo. ¿Cuántas cirugías se desafectaron en términos de que no se pudieron llevar a cabo si hubo un trastoque en esto? ¿Y cuándo fue la primera cirugía que realizó después del huracán? Nosotros, cirugía de emergencia después del huracán, realizamos como a los 8 días después de María, realizamos la primera cirugía. ¿Cuál era el perfil del paciente? Era un paciente adulto con enfermedad aterosclerótica del corazón, enfermedad de las coronarias, y le hicimos puente aortocoronario. Y como les indiqué, se interrumpió el servicio de energía eléctrica por aproximadamente 10 segundos. Nunca estuvo comprometida la seguridad de nuestros pacientes. Y en esa circunstancia, cuando usted lleva a cirugía, a hacer la operación a ese paciente, es porque es indispensable, es vital. Porque es necesario. Esa operación. No, se lo pregunto obviamente porque es necesario, pero se lo pregunto en el contexto de la falta de energía. Y si esa operación pudo haber esperado quizás una semana, 2 semanas, 3 semanas más, o era necesario hacerla en ese momento. Era necesario hacerla en ese momento. Si se pudo haber esperado o no, pues eso sería especulativo. Porque cuando surgen las consecuencias malas del hecho de uno esperar, pues uno no le puede dar para atrás al tiempo y regresar al pasado. Así que la cirugía era necesaria, el paciente estaba hospitalizado y se realizó. Hubo cirugía electiva que se pospuso ya 3 semanas, 14, 20 días después de María. Y como les indiqué, se han estado realizando con éxito. Y en el caso de las niñas, ¿nos podría hablar un poquito de las niñas que fueron trasladadas pues a Estados Unidos? ¿Eran sus pacientes? No, yo no hago cirugía cardiovascular pediátrica, eran del servicio de cirugía cardiovascular pediátrica. Eran 2 niños que necesitaban cirugía con relativa urgencia porque su sangre no estaba oxigenando bien. No podíamos operarlo. O sea, esas 60 horas definitivamente el hospital no estaba no tenía la capacidad para hacer cirugía cardíaca, y utilizando nuestro juicio pues decidimos trasladarlo a los Estados Unidos. Usted ahí jugó un papel importante en términos de pedir colaboración, apoyo, solidaridad. Yo soy bastante conocido en las redes sociales, como ustedes saben. En el pasado traté de cambiar de oficio a través de la política, que fui exitoso en eso. Pero sí, se me conoce bastante, y utilizando las redes sociales, Twitter, yo no soy mucho de Facebook, y la ayuda del señor gobernador, pues se pudo movilizar, y utilizando la radio, que fue el único medio en Puerto Rico de comunicación que tuvimos, yo diría que como por una semana. Se contactó a la familia porque no teníamos comunicación telefónica. Y particularmente la radio en general, pero particularmente Guapa Radio. Un solo medio, sí. Guapa Radio fue el único medio que pues, aproximadamente por 4 o 5 días. De hecho, que pudo armonizar la diversidad de pensamiento dentro del campo del periodismo. Y ahí habían compañeros que representaban, ¿verdad?, una diversidad extraordinaria, muy rica, como Wilda Rodríguez. Definitivamente, yo creo que Guapa Radio, Rodríguez Coto, Luis Pencho. Guapa Radio hizo una contribución histórica que el pueblo de Puerto Rico tiene que agradecer, porque sin ellos muchas cosas no se hubieran podido hacer, y en particular estos 2 niños y su familia estarán eternamente agradecidos a la familia Blanco por su aportación. ¿Y cuál es la condición de esos pacientes? Uno de ellos en particular que recuerdo es lo que se llama síndrome del corazón hipoplástico, que es que el lado izquierdo del corazón no se desarrolla, y hay que hacer una cirugía sumamente compleja para cambiar, por así decirlo, que el flujo, una sola cámara funcione como para bombear la sangre en vez de las 2 cámaras usuales, y llevar la sangre a los pulmones de forma indirecta. Cirugía que, por cierto, aquí el doctor Quintana Rodríguez hace con un extraordinario éxito. Pues uno de ellos era esa condición, y esos niños, los que requieren cirugía de emergencia, de verdad deben ser intervenidos de emergencia.
Bueno, entonces, doctor, ahora quiero hablarle. Vamos a entrar a evaluar a evaluar nuestro sistema de salud y cómo igualmente los días después de María han demostrado también que no son una finca aparte, que son parte de un sistema que necesita una revisión profunda. Usted ahorita hablaba de Cuba, mencionaba el ejemplo de Cuba, y es interesante, estuve leyendo en estos días que el Ministerio de Turismo de Cuba anunció que las habitaciones de los hoteles se habían llenado un 75%. Y estamos hablando a menos de dos meses aproximadamente de Irma, ¿no? Del paso de Irma. O sea, con una relativa rapidez han podido recuperar una parte vital de su economía, que es el turismo. O sea, y aquí nosotros todavía hay unas zonas, el viejo San Juan no tiene electricidad, por lo tanto me imagino que esa industria que viene por los cruceros, hay una parte de Isla Verde que no tiene, que representa la cadena hotelera, de las principales cadenas hoteleras del país, están sin energía eléctrica. Lo que pasa es que nuevamente, entonces, cuando se hacen esas comparaciones hay que acompañarlas de un asterisco. Ajá. Pues muchas islas pequeñas del Caribe se han recuperado rápidamente, con relativa rapidez. ¿Por qué? Porque a donde tienen que llevarse en términos de la recuperación es bien poco. Sí, pero Cuba pero vamos a Cuba particularmente. Por ejemplo, Cuba tiene una tasa de vacunación, ahora es un ejemplo absurdo, no contesto tu pregunta, pero para darte un ejemplo de la filosofía que envuelve a un pueblo. Cuba tiene una tasa de vacunación que nadie puede imitar en el hemisferio. Claro. Pues bien sencillo, porque el gobierno le dice a la gente, usted se tiene que vacunar y se acabó. Punto. Eso está firmando un papelito, no, porque yo no quiero que se vacune. Eso no existe. Ese es un ejemplo. Claro. Nosotros vivimos en un país donde todo el mundo tiene derecho al pataleo. Seguro. Entonces, un país donde todo el mundo tiene derecho al pataleo, pues, ¿me entiendes? Ahora mismo en la laguna del Condado, ahora mismo, en este momento que tú y yo hablamos, en la laguna del Condado, al final de la avenida Roberto Chetota, hay una comunidad allí en la playa de 12, la última vez que contaron, a través de los medios, 12 hombres, 3 mujeres y un perro. Y yo lo critiqué por las redes sociales y me dijeron un montón de epítetos. De verdad, eso es lo que aspira este pueblo, a la anarquía. ¿Entiendes? ¿Qué debemos hacer? Sacar a esas familias de allí por las buenas, y si no por las malas, y te soy sincero, y llevarlos a un refugio y ver cómo atendemos su necesidad de techo con dignidad. Pero la alternativa no es que se vayan a la playa del condado a contaminarla y a crear una comunidad allí de forma ilegal, porque dos cosas malas no hacen una buena. Claro. Y alguien puede decir, bueno, doctor, pero es que los hoteles que están al lado en Puerto Rico en un momento dado se le permitió a los grandes intereses, hay una frase en Puerto Rico que le encanta a todo el mundo, los grandes intereses construir del lado de la playa y nadie se metió con ellos. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Entiendes? Un error, el de ahora, no hace que el otro error estuviera correcto. ¿Entiendes? Y así por el estilo, el turismo que va a Cuba es un turismo diferente. No estoy diciendo que es mejor o peor, es un turismo diferente. Por ejemplo, ahora mismo, para darte un ejemplo, Dorado fue destrozado por este huracán. En Dorado había una institución de un turismo de lujo cuyo atractivo era las áreas verdes, el hotel Dorado Reserve. Pues mira, ahora mismo ese proyecto de turismo se cayó totalmente. Claro. ¿Por qué? Porque gran parte de los destrozos, María, fue a nuestras áreas verdes. Pues tú tienes como nosotros apostamos a un sector de turismo que cuando estos desastres vienen se impactan con mayor naturaleza, mientras el turismo de costo modesto o el turismo de bellezas naturales, el que nosotros podemos de acampar, lo que se llama el ecoturismo, es más fácil su recuperación ante desastres como este que el otro tipo de turismo que es más costoso, que depende más de infraestructura. ¿Entiendes? Los sistemas de salud pública, hablando ahora, yendo por donde iba, mira,
En Puerto Rico la gente habla, nuestro sistema de salud definitivamente no es costeable, no tiene ni adolece de planificación, y esas dos cosas lo hacen desde mi perspectiva un sistema de salud no funcional. Entonces aquí la gente viene y dice que la solución a eso es un sistema de salud, medicina socializada, que miremos el modelo de Cuba, de Venezuela. Pues yo le pregunto a la gente, cuando hablamos de medicina socializada, primer elemento, vamos a tener el sistema que podamos pagar, ¿no? Eso es fundamental. Y entonces, ¿cuál es el que queremos? ¿Queremos el de Cuba, el de El Salvador, el de Honduras, el de Haití, o el de Finlandia, Noruega o Suiza? O sea, esas son las preguntas, y no hay tal cosa como soluciones sencillas a problemas complejos. Aquí la gente se llena la boca diciendo, no, porque el sistema de medicina socializada, un seguro de salud universal es lo que tenemos que tener. Bueno, claro, después que terminas esa oración, tienes que rápidamente, la segunda, ¿cuál? ¿Cuál? Y la contestación es el que podamos pagar, no el que yo o usted o ese que lo está diciendo aspiraría, ¿no? Porque es bien fácil, ¿entiendes? Sin analizar los elementos de costo. Y seguro que los sistemas de salud universal son la vanguardia, y seguro que el mundo se debe mover a eso, a todo por los recursos que uno tiene. Nosotros en Puerto Rico le hemos vendido la idea a la gente de que este es un país con recursos infinitos para el infinito, para el universo de la gente. No hay sociedad en el mundo que pueda hacer eso. Ahora mismo hay anticuerpos monoclonales para cáncer de pulmón que cuesta $250,000 una terapia de un año. ¿Nosotros podemos pagar eso? La contestación es que no. Alguien le va a decir al paciente que reclame ese tratamiento, no, es que esa alternativa no la hay. Mire, trasplante de corazón, hepatitis C, hepatitis C, trasplante de corazón no se va a hacer. La enfermedad. Exacto, a un costo altísimo. O trasplante de corazón. Mire, usted necesita un corazón, no se lo vamos a hacer. África del Sur, donde se realizó el primer trasplante de corazón, abandonó el desarrollo de la cirugía cardíaca. ¿Por qué? Porque África del Sur tenía un problema de salud pública que había que atender prioritariamente, el HIV. Y pusieron un montón de sus recursos en eso, para salvar a la gente. La cirugía cardíaca pasó a un segundo plano. Esas son las preguntas. Pero aquí hay gente que se llena la boca con demagogia. No, el seguro de salud universal, no, porque los cubanos tienen tal logro, los venezolanos tienen tal logro. Hay mucho. Soy responsable. Claro. Entonces, doctor, evaluando el trabajo de nuestras instituciones en términos de lo que es el Departamento de Salud, ASEM. De hecho, en Puerto Rico da la impresión que no se entiende el concepto de salud pública hasta que vienen epidemias o hasta que vienen diversas situaciones de salud pública que nos confrontan con la palabra. De hecho, en algunos momentos hasta parece ser una mala palabra cuando uno defiende un asunto tan esencial como es la salud pública. Aquí han ocurrido una serie de situaciones que todavía no las tenemos claras, inclusive lo que tiene que ver con las muertes relacionadas al huracán, con cómo se administró o cómo se manejaba la situación con los cadáveres. Todavía no sabemos, ¿verdad?, en términos de las situaciones en los refugios particularmente, con unos brotes que se dieron que nunca pues se pudieron identificar, se pudieron incluso tratar, y en muchos casos eran descartados de una manera muy pronta por nuestras autoridades sanitarias. Pero vamos a comenzar, ¿verdad? Yo sé que el abanico de salud pública tenemos mucho que hablar sobre él, pero particularmente el centro médico. ¿Cómo usted cree que estaba preparado para enfrentar esta emergencia principal, el centro de trauma de este país, y cómo la ha enfrentado? Bueno, para empezar, nadie está preparado para un fenómeno atmosférico de categoría 5. Pero no fue categoría 5 finalmente. Fue categoría 4. El New York Times, no este servidor, el New York Times, hizo una métrica
lo invito a la gente que nos está viendo que la busquen, donde puso en una manera de lo que puede considerarse una ecuación, velocidad del viento, población afectada y superficie de tierra. María es el fenómeno atmosférico de mayor magnitud en términos de desastre. Voy a citar al New York Times, in the history of mankind, porque ha habido huracanes de viento de 180, 190 millas por hora, tifones en el Pacífico que han afectado a Guam. Guam es chiquitito, es como el pueblo Trujillo Alto, pero cuando tú multiplicas 3.800 millas cuadradas, 3.800 kilómetros cuadrados, 3.2 millones de habitantes y 155 millas por hora o 140 millas por hora, es el fenómeno atmosférico más desastroso de la historia de la humanidad. Pero vamos al programa. Mira, pues la contestación es que no. El sector médico no está preparado. Y lo que debemos preguntarnos, sin embargo, no debemos, pero desde mi perspectiva, no debemos seguir esa línea. La pregunta es ¿por qué no está preparado el sector médico? Esa es la pregunta. ¿Y tú sabes por qué no está preparado? Porque aquí se le ha permitido que el centro médico sea explotado y abusado por unas aseguradoras que se han hecho millonarios, que reparten dividendos, mientras centro médico le pagan por debajo del costo de los servicios que allí se dan. El día que le metan mano a ese problema, centro médico se concibió en 1948, se empezó a construir en 1953, se terminó de construir en 1960. ¿Alguien sabe de alguna institución hospitalaria en el mundo que se construyó en 1960, que todavía está en uso continuo 24/7 y que se le paga por debajo del costo de los servicios y está funcionando? No hay, solamente hay una. Un protagonismo extraordinario. Solamente hay una en el centro médico, ¿entiendes? Pero el abuso y la explotación por parte de una industria bandolera, ¿entiendes? La industria de seguros, de algunas aseguradoras, hay otras que juegan una misión social que tienen mi respeto y mi admiración, pero hay otras que tienen un comportamiento gangsteril, ¿entiendes? Y ese es el centro médico que tenemos, una facilidad que tú vas allí, hay áreas que definitivamente se hacen gestos heroicos para salvar la vida de los puertorriqueños, pero hay otras áreas que son un bochorno, que están asquerosas y que dan asco. Esa es la realidad, ¿entiendes? Porque le pagan lo que le da la gana, cuando le da la gana, como le da la gana. Y eso no se puede permitir. Pero yo no estoy en posición yo soy simplemente un ciudadano y un médico que llevo básicamente viviendo en esta finca, la finca que constituye el Centro Médico de Puerto Rico, con excepción de 4 años, llevo viviendo aquí. Y digo viviendo porque paso más horas aquí que en mi casa desde el año 1980. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa que no podemos corregir eso? Que parece ser tan... Falta de voluntad. Tan evidente. A falta de voluntad, ese es el activo más escaso que hay en Puerto Rico. Tenemos un secretario de salud, hemos tenido secretarios de salud que vienen de este entorno. Bueno, la pasada secretaria estaba aquí. O sea, el actual secretario fue rector del recinto de ciencias médicas. No depende de ellos. No depende de ellos. No depende de ellos. Y algunos secretarios, no me estoy refiriendo a esos dos, ha habido secretarios de salud que nunca se dieron cuenta que fueron secretarios de salud. Yo te puedo decir uno, la administración de Aníbal Acevedo Vilá, la secretaria de salud, ella nunca se dio cuenta que fue secretaria de salud. Así que, para empezar, de vez en cuando, ciertamente gente no capacitada dirige esos departamentos. En este momento histórico que vivimos, pues yo te diría por los pasados 8 años, pues no depende ni de la doctora Ríos, y yo tengo que ser justo con ellos, ni del doctor Rodríguez Mercado. Yo creo que depende, en este momento en particular, va a depender de que el señor gobernador identifique que este abuso no se puede seguir cometiendo. Claro, él tiene las manos llenas con otros asuntos, pero yo creo que en un momento dado alguien tiene que enfrentar este problema. Pero principalmente, quizás la figura del secretario de salud, de los secretarios de salud, son los llamados precisamente a llevar ese mensaje, a tratar de... Pero es que llevar el mensaje no es suficiente. Pero a provocar unos cambios. Pero es que no son ellos los que pueden provocar el cambio. Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico lo organizó Rexford, Guy Tagwell y Muñoz.
En Puerto Rico, el Ejecutivo tiene más poder, créeme, que en ninguno de los otros estados De hecho, los Estados Unidos. de hecho, decidieron dónde iba a ser la primera escuela de medicina. Usted sabe ese detalle, sabe que un proyecto de ley le había asignado fondos, y esto para el pesar de los ponceños, que son tan orgullosos, ¿no? Había un proyecto de ley que le había concedido a Ponce una cantidad de dinero para que se estableciera la primera escuela de medicina de Puerto Rico en Ponce. Carmen Solá de Besares. Y fue el último gobernador estadounidense que tuvimos, Tower, junto con Muñoz y don Jaime Benítez, que dijeron, bueno, eso no puede estar, la escuela de medicina no puede estar fuera. La realidad es que la Constitución de Puerto Rico, el principal centro docente del país y de la capital. Pero esos son otros 20 pesos. Pero así es que está organizado el gobierno de Puerto Rico. Así que este desastre que yo te estoy describiendo y este abuso hacia el Centro Médico de Puerto Rico solamente lo puede tener una persona. Se llama Ricardo Rosselló Nevares. Y Ricardo Rosselló Nevares, ¿usted cree que está en condiciones de atender este asunto como amerita, que tenga el entendimiento y que su entorno tenga el entendimiento de la situación tan seria que tenemos nosotros de salud pública? Usted hablaba al principio del programa de una crisis en valores y de una crisis moral. Esto ha reflejado no tan solo una crisis económica, no tan solo aquí se ha puesto en evidencia una crisis de valores extraordinaria que nosotros tenemos y que tenemos que hacer actos de introspección y autocrítica como país. Yo entrevistaba al cuarto día del huracán, después del huracán, al jefe de emergencia del centro médico, al doctor Gómez. Entiendo que sí. no recuerdo el nombre. Y él me decía, habían ido 13 personas con impacto de bala al cuarto día. Y yo le pregunté, bueno, la guerra entre pandillas, drogas, no. Todas las personas que han venido por impactos de bala, son víctimas de asaltantes en las filas de las estaciones de gasolina. Compraron llenaron el galón de gasolina y cuando iban saliendo hasta su carro, allí los asaltaban. De hecho, no recuerdo la data, pero hubo muertos debido a esa situación. Que murieron por impactos de bala, que los atendieron allí en Centro Médico. La cultura de la violencia no nos debe sorprender. Puerto Rico se paraliza un día porque hay una pelea de boxeo y tú oyes a la gente en la barra diciéndole a uno de los adversarios, mátalo. Sí, claro. Entonces, si eso es lo que le enseñamos una vez al gobernador Alejandro García Padilla le preguntaron que dónde iba a haber la pelea de boxeo. Y él contestó, todavía recuerdo esta contestación, no, yo la voy a ver en familia. ¿Qué? Mi hija, yo tengo una hija de 6 años y en mi casa no está permitido ver una pelea de boxeo. Y que conste, nadie me malinterprete, yo creo que el boxeo es una disciplina deportiva que merece todo nuestro respeto. Pero mi hija no tiene el entendimiento para los 6 años de edad, entender lo que implica el boxeo desde el punto de vista como actividad atlética. Ella lo que va a ver son 2 seres humanos agrediéndose. Y eso yo no lo puedo permitir. Y el gobernador de Puerto Rico dijo que iba a ver la pelea en familia con sus 2 hijos menores. Pues entonces que no nos debe sorprender que la gente resuelva su conflicto a tiro limpio en una fila por gasolina. Claro. Pero a la pregunta que ganó, y de hecho sobre ese tema, ¿verdad? Demuestra quizás el grado de involución de nuestra sociedad, que a veces pensamos que evolucionamos y a veces vemos estas películas de gladiadores y nos parece algo muy grotesco, ¿verdad? Estos circos romanos, y eso dramatiza, eso que está diciendo dramatiza esa situación. Entonces le pregunto, ese entorno del gobernador, sus asesores en el área de salud, su entorno económico, ¿están conscientes? ¿Usted cree que están conscientes del problema serio que tiene el país? A mí en particular, y aquí mi opinión no es muy importante al lado de la suya, y yo vine a buscar su opinión y no a dar la mía, pero a mí me parece, y ayer le comentaba a un amigo,
a un querido amigo que teníamos una tertulia muy interesante, que todo esto del huracán ponía de manifiesto todo lo que nosotros sabemos en términos de la fragilidad de nuestro sistema de salud, la fragilidad de nuestra economía, de cosas visibles, ¿verdad? Pero todas esas cosas visibles. Pero había algo que quizás parece intangible, ¿verdad? Porque estamos hablando de valores, estamos hablando de la psiquis de un país, estamos hablando de cómo ha reaccionado el país, y realmente nosotros, yo no creo que estemos siendo tan autocríticos con la realidad de la respuesta del país, y nos envolvemos en esto de las campañas de Unidos por Puerto Rico, de Puerto Rico se levanta, y eso está muy bien. Pero yo creo que el país pudo haber hecho, cuando hablo del país me refiero a todos los sectores de nuestra sociedad, pudo haber hecho mucho más porque el proceso de recuperación fuera más rápido. Incluso muchas comunidades trabajaron en su recuperación, abrieron camino, pero hubo muchas que no lo hicieron. Hubo muchas. Yo fui testigo, era testigo de organizaciones y de lugares cerca de mi casa, que la gente se sentaba al frente con su cervecita, con su fogón. Y esperar que el resuelva. Entonces, aquí hay una situación que es muy difícil, y de hecho aquí se han hecho unos planteamientos de a quién beneficia, ¿verdad?, la migración esta masiva que estamos teniendo. Y yo creo que el análisis en términos de salud pública y en términos sociológicos no se ha hecho en justicia y conforme a lo que es la realidad de nosotros. Y me parece que eso ha sido lo más deprimente en todo este proceso. Quizás nosotros poder darnos cuenta de dónde están las prioridades de nosotros como país. Mucha gente reclamaba por encima de la luz y del agua que llegara la internet, por darle un ejemplo. O sea, la internet se convirtió en un artículo de primera necesidad para ciertos puertorriqueños. Venían de Ponce, de pueblos aislados, venían a San Juan y hacían unas filas extraordinarias en la autopista, en la carretera, para poder tener acceso a internet. Y no era para llamar a su familia, ya esa parte la habían superado. O sea, venían a conectarse, a estar conectados. Y eso tiene, y eso habla de nosotros, y eso habla de nosotros como país. Pero me quiero enfocar. El Departamento de Salud, vamos a comenzar por ahí. El Departamento de Salud, la función que está realizando el secretario en estos momentos, ¿cómo usted la evalúa? Realmente un secretario de salud está para ir a llevar kit de primeros auxilios a las comunidades. Realmente un secretario de salud está para hacer cápsulas educativas, campañitas de Facebook, cuando hay una población tan extraordinaria que no tiene acceso a esas redes sociales. ¿Cuál debe ser la función que debe hacer en este momento el secretario de salud, el departamento de salud, y cómo usted evalúa los componentes de salud y cómo han trabajado a raíz de esta crisis ante un sistema fragmentado y un sistema que en una condición caótica? No, mira, antes de contestar tu pregunta, yo creo que por otra parte toda esta crisis, pues sí me parece quizás lo bueno que ha tenido, sí se puede decir que ha tenido algo bueno. Yo creo que sí es evidente que los puertorriqueños en general hay un espíritu solidario, y yo creo pues que dentro de todo eso pues tenemos que reconocerle, me parece que enseña lo mejor de nosotros. Yendo, y lo digo en base a la ayuda de mucha gente anónima, yo tengo una frase que digo que la caridad debe vivir en el anonimato. Sé que mucha gente no está de acuerdo con eso. Y esa, pues caridad. Luego de la otra caridad, la que se pregona, pues yo personalmente tengo mis reservas. Pero mucha gente vive de eso. Y pues allá cada cual con su diferimos de eso también, porque estoy totalmente de acuerdo con usted. Es difícil a veces ver incluso un personal de sanitario, salubrista, que convoquen a la prensa para ir a curar llagas, a curarle úlceras.
Entonces yo soy de los que creo que la caridad vive en el anonimato. Esa debe ser la gran casa de la caridad, el anonimato. Pero, a lo que iba, yo creo que el secretario de Salud, pues mira, yo no sería injusto para mí juzgarlo, sobre su participación en cápsula y estar llevando, pues mira, lo que pasa es que pero es la función, vivimos, no, la contestación es no. Esa es la contestación. No es la función. Ir autuado a llevar el kit la contestación de es salud. La contestación es no. A decirle no puedes tomar de esa agua. La contestación es que no. Esa no es su función. Pero esa no es su función. Pero por otra parte tenemos unos medios, tenemos una red mediática que si no ven al secretario todos los días, pues ¿dónde está el secretario? Y algunos hacen un paralelismo entre su no presencia y su capacidad. Y entonces el secretario y el señor gobernador se ven en la obligación de poner al secretario a hacer esas labores, porque entonces se hace ese paralelismo y pues el señor gobernador se quedaría sin gabinete. ¿Entiendes? No es función del señor gobernador estar llevando comida a los sitios. No, ahí tú tienes un ejemplo y lo tiene que hacer, porque si no, los medios no se lo acusan de no estar gobernando. Entonces tiene que sacar tiempo de sus múltiples responsabilidades con descanso mínimo, porque tiene que estar pensando todo el tiempo en una estrategia, tiene que enfrentar a un gobierno federal que a veces que con frecuencia nos discrimina, pero también tiene que estar haciendo eso, porque si no, el gobernador no está haciendo nada. Y después de todo, el administrador público, entiéndase el gobernador, después de todo tiene que ser político, porque tiene que permanecer en una posición. Yo le voy a reformular la pregunta. Y ese es el problema. Usted, aunque fue, como dice aquí la portada del Nuevo Día, de debut y despedida. Debut y despedida, un breve periodo, 21 días, secretario de Salud. Le pregunto, ¿qué usted en esa posición, en este momento, qué decisiones usted hubiese tomado? Bueno, pues mira, ahorita tú estabas hablando con relación al asunto, pues, te voy a contestar una bien fácil. Yo, ante la presencia del barco del US Navy Ship Comfort, que son uno de los barcos hospitales que tiene las Fuerzas Navales de los Estados Unidos, hubiese exigido que yo, como secretario de Salud y como la autoridad máxima en salud en Puerto Rico, hubiese vaciado todos los pacientes, o la mayoría de los pacientes de centro médico que necesitaran ayuda médica, lo hubiese movido al barco para tener el centro médico disponible para las víctimas, número uno. Número dos, hubiera traído, como en Puerto Rico todo se politiza, a exsecretarios de salud, como por ejemplo el doctor Johnny Rullán, para que asistiera en el asunto de la cuantificación de los muertos y de los cadáveres, y para que le explicara a esta gente, porque yo ni tengo que reconocer que es un buen comunicador, le explicara a la gente lo que es una epidemia. ¿Sabes lo que es una epidemia? Una epidemia es cuando la incidencia de una enfermedad aumenta sobre lo que es lo común. No es que sean miles de casos, pero el secretario esa es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Pero el secretario de Salud no dice eso que usted está planteando. Yo nuevamente, tú me preguntaste a mí. No es epidemia porque no han llegado a los 200. Tú me preguntaste a mí, ¿qué yo hubiese hecho? Okay. Ese sería Iván González Cancel. Claro. Que la Asociación de Periodistas escogiera un periodista para ponerlo allí en ciencia forense. Pues tú sabes cómo tú le callas a la gente la boca. Con transparencia. Con esos periodistas los vamos a tener aquí en ciencia forense, y los muertos se cuentan los que son y no se van a contar los que no son. Yo siempre he creído en la medida en que un gobierno sea más transparente, en la medida que se mejora la comunicación con un pueblo. Y los otros issues, pues mira, ya son problemas no relacionados al huracán. Por ejemplo, los problemas de por qué los hospitales en Puerto Rico, muchos de ellos se vieron afectados porque no tienen planta de energía eléctrica, o la planta le falló porque lo que tenían era una planta vieja, ¿entiendes? O tienen una planta que no corre el hospital en su totalidad, porque mientras no pueden hacer esa inversión de infraestructura, volvemos a lo mismo de ahorita, no pueden hacer esa inversión de infraestructura, tienen 8, algunos tienen 20, otros tienen 15, otros tienen 12, el centro médico le deben como $100 millones porque no le pagan servicio, mientras tanto hay aseguradoras que reparten dividendos entre sus accionistas.
¿entiendes? Y son unos mercaderes del dolor humano. Y por eso los hospitales no tienen las plantas. Ahí salió, entonces hay algunos políticos irresponsables que salen, no, porque es un proyecto para que los hospitales tengan sistema de comunicación satelital. Porque no va a pagar él, va a pagar él de su bolsillo. Porque el hospital después lo tiene que pagar, el hospital después de todo lo tiene que pagar de los ingresos que percibe por dar servicio. Pero si no le pagan los servicios de la forma que es, pues ¿cómo lo vamos a tener? O sea, el problema fundamental es uno de naturaleza económica, que el señor gobernador tiene los asesores, yo desconozco si los tiene. Ahora, Ricardo Rosselló, a mí me parece, lo que yo he percibido es que él sabe que el problema económico, el problema del discrimen que impacta la salud de los puertorriqueños vis a vis la distribución de fondos por parte del Congreso, él sabe que eso es un gran problema. ¿Cómo se ha manejado? Ya estipulamos de que, y estoy tratando de conectarme aquí a Facebook para demostrarle lo que le estoy diciendo, con el calendario mismo del secretario de salud, ¿verdad? La agenda que le ha llevado, la agenda diaria a comunidades aisladas, a comunidades lejos de la zona metropolitana, Utuado, Jayuya. Yo estuve en Utuado, yo soy natural de Utuado, he estado 2 veces. Pero, ¿verdad? Entonces, pero todos los días a llevar los kits de emergencia que le estaba llevando, comida. Eso no lo pueden hacer, no hay un personal del Departamento de Salud que pueda hacer ese trabajo. Quizás seguro, pero tiene que manejar. Pero ya con una visita semanal sí, ya debe ser suficiente. No, pero el secretario tiene que manejar unos medios irresponsables. ¿Entiendes? Tú estás siendo responsable en eso, tú reconoces que esa no es la labor del secretario de Salud. Pero en Puerto Rico hay un montón de medios que sabiendo lo mismo que tú sabes, el periodista sabiendo, pues el periodista no es estúpido, sabiendo que esa no es la función, le pregunta y le atosiga esa pregunta todos los días y le dice, a usted no lo han visto en Yabucoa, a usted no lo han visto en Villalba. Y mientras eso pasa, ¿quién se queda atendiendo los asuntos? No, mira, la doctora Conchilongo, medulares, la subsecretaria de Salud, una extraordinaria servidor público. Conchilongo conoce nuestro sistema de salud y yo estoy seguro que el doctor Rafael Rodríguez le ha designado a ella en ese day-to-day management. Pero después de todo... ¿Y qué le parece el trabajo de la epidemióloga del Estado? Pero mire, yo no podría juzgarlo porque nuevamente aquí hay un elemento de desconocimiento que todo el mundo desconoce, incluyendo Iván González Cáncer como ciudadano. ¿Cuáles son los números reales? Se ha hablado mucho de leptospirosis. Por ejemplo, leptospirosis, el diagnóstico no es final hasta que tú tienes una prueba del anticuerpo, una serología del anticuerpo, donde tú miras el anticuerpo. Así que mucha gente presuntamente se murieron por leptospirosis. En realidad, si no existe la prueba del anticuerpo, clave verde, intensivo coronario. Estamos en un hospital, una clave verde quiere decir clave verde, un problema muy serio de salud para los amigos que nos están viendo. Clave verde, que a las personas que nos están viendo, clave verde significa ¿qué, doctor? Es un arresto cardíaco, es un peligro inminente de muerte si no se toman las medidas pertinentes. ¿Y cómo se activa el protocolo de inmediato? Hay una gente que ya forman parte del equipo de respuesta que tardan, yo te diría, 10, 7, 9. La enfermera ya sabe cómo actuar. El médico de la sala de emergencia lo acabo de ver pasar corriendo hacia allá. Y pues se activa y cada cual tiene su rol en particular ante esa emergencia. Han habido 2 claves verdes en menos de la hora que en menos de una hora, sí, somos un hospital pues que tenemos una condición catastrófica. Claro que sí. ¿Entiendes? Como son las enfermedades cardiovasculares. Pero a lo que... ¿Por dónde íbamos? Lo estábamos hablando, evaluando los casos los casos de leptospirosis. Pues mira, el paciente murió, presuntamente se presentó con un cuadro viral que tuvo un prodromo de 2 semanas, donde tuvo una mejoría, una fiebre, desaparecieron, después empezó a empeorar, pérdida de fluido, se sabe que estuvo expuesto a aguas contaminadas, eventualmente tuvo fallo hepático, fallo renal y murió. Mire, ahí te estoy dando lo que es el cuadro clínico de leptospirosis, pero en realidad pudo haber tenido otra cosa, pudo haber tenido, si las plaquetas le bajaron o no, tuvo
otro disturbio hematológico, a lo mejor tuvo un dengue, a lo mejor fue una pulmonía que desarrolló sepsis y fallo hepático, a lo mejor el paciente tenía insuficiencia renal ya y se fue por deshidratación en fallo renal agudo. ¿Entiendes? No es, entre todos los estudios que se le hacen, se le mandan lo que se llama leptospira titers, que es una prueba serológica. Hasta que esa prueba no es positiva, no se puede decir que es leptospirosis. Así que todo aquello que se parece a un cuadro de leptospirosis no es hasta que se confirma. Así que desde esa perspectiva el secretario de Salud está correcto en decir, mire, en los casos se mandó la prueba serológica y no se ha recibido. Como en vista de que hay una insistencia en alarmar, yo le llamo insistencia en alarmar a nuestra ciudadanía, porque la insistencia debería ser en educar, no en alarmar. Pues mira, yo le digo a la sociedad, si yo estuviera en posición de poder, yo no lo estoy, soy un periodista, cójanse un periodista que va a estar allí con la doctora de seda y en ciencia forense para que no sea instrumento de este pueblo. Claro que yo sí. manejaría así. De hecho, antes de la emergencia, mucho antes de la emergencia, nosotros habíamos entrevistado al doctor Jorge Santana. Usted lo conoce, uno de los principales investigadores en el área de SIDA, que está por aquí cerca, y también presidente de la Asociación de Infectólogos de Puerto Rico. Y ya ellos habían hecho una advertencia a los emergenciólogos de los hospitales en las salas de emergencia, a los médicos de las salas de emergencia, de que esto era un cuadro bastante confuso. El gran imitador, leptospira es el gran imitador. Pero ¿sabes cuál es el problema fundamental, verdad? Que entonces estamos en esta discusión, pero no vamos al problema fundamental. El problema fundamental es que el 60% de las descargas sanitarias en Puerto Rico no tienen servicio de alcantarillado, porque son 60% construcción informal. El problema fundamental es que todos nuestros ríos y cuerpos de agua dulce están contaminados con descargas coliformes, con excretas. ¿Entiendes? El problema es que a lo mejor usted ve el agua, entonces tú oyes a alguna gente, sí, porque el folclore es una cosa. No, porque el agua baja cristalina del manantial, lo que pasa es que no saben si hay un caballo muerto allá arriba de donde baja el agua. Entonces tú oyes a la gente, ¿dónde hay gente que te No, y a la abuela estuvo tomándola 20 años y nunca le pasó nada. Pues eso es puramente anecdótico, eso es folclore. Sí. Sonará lindo, pero eso no es científico. Sí. No, y además que hay una realidad cuando en muchos hogares en Puerto Rico donde hay pozos, que también hay un sistema de pozos de agua o donde hay acuíferos y abren una vena, es que tienes pozos sépticos. Y hablando del acuífero, ¿qué tú me dices que en Puerto Rico tenemos una crisis del manejo de desperdicio? Claro. No nos oponemos sin razón a la quema de basura, pero entejamos la basura en una isla 100x35 y todo el mundo tranquilo. Ojos que no ven, pues son víctimas de la filosofía. Ojos que no ven, corazón que no siente. Porque como la entierran, no la ven. Una isla que presume de ser continente, ¿verdad? Exacto. Y que a un momento dado nos proyectaron como la vitrina de la prosperidad económica en el Caribe, en Latinoamérica. Sí, pero todo eso era embuste, era por razones políticas. Ahora estamos mirando que esa vitrina se rompió. Sí, correcto. El elefante entró a la cristalería. Y que nosotros somos igual que nuestro hermano caribeño en muchas áreas. Somos víctimas del coloniaje. Somos víctimas de una colonia. Pero las colonias solamente están para una razón, yo quiero ser explotadas. Sí, quiero no van a estar la revista de Salud Pública. Sí, no, pero fíjese, doctor, estamos en esta charla informal. De hecho, mañana sale un artículo muy interesante sobre la trayectoria del doctor en nuestra versión web, medicinasaludpublica.com, y el lunes sale en nuestra versión impresa de la revista de Medicina y Salud Pública. Así que estén pendientes. Doctor, pero es que el interés precisamente era hablar con usted, porque yo creo que muchos médicos en Puerto Rico no se atreven por las razones que conocemos, y yo no los culpo, pero tienen mucho cuidado en expresar a veces sus opiniones, y usted es muy transparente y es muy sincero, y yo creo que muchos médicos deberían tener ese mismo compromiso que usted tiene, y hay veces que hay que hacer los señalamientos que hay que hacer, y aunque muchas personas, incluyendo el gobierno, no puedan entender que uno lo hace de manera proactiva, buscando que las cosas mejoren, no buscando que empeoren, porque a la hora de la verdad este es el país de todos, ¿no? Y este es el país donde nosotros hemos apostado a quedarnos aquí, y lo que pase pues lo vamos a padecer nosotros y nuestros hijos. Así que el motivo de la conversación con usted hoy no era hablar de su extraordinario trabajo científico, sino precisamente escuchar sus opiniones. Y en ese sentido es que me parece que
que es tan interesante todo lo que usted está diciendo sobre los muertos de María, sobre los muertos que ha dejado María. ¿A usted le convence la cifra? ¿Qué le parece toda esta controversia? Si se murieron, si no se murieron, si el gobierno realmente está escondiendo muertos, y si está escondiendo muertos, ¿cuál es el beneficio de esconder muertos? O sea, ¿no sería mejor decir, mira, han muerto X cantidad de personas para dramatizar? Mire, fue un huracán tan fuerte que murieron tantas personas. Y por eso es que precisamente la recuperación ha sido tan lenta y tan difícil. Yo creo que el gobierno no está escondiendo los muertos. Acuérdate que culturalmente uno se siente mejor creyendo en todas estas conspiraciones. Pero ¿y por qué hay tantos choques con las estadísticas? A eso es lo que voy. Solamente hay una manera. Pero no cuadran. Solamente hay una manera de resolver esta controversia. Y por eso yo te digo. Mira, te voy a contar una anécdota cuando yo era secretario de Salud. Cuando yo era secretario de Salud, un día se aparece una periodista muy conocida en el país. Obviamente alguien la había llamado, ella no se presenta allí por casualidad, es mi amiga hoy en día. Porque yo estaba manejando las estadísticas con relación al H1N1 en aquel entonces. Entonces yo me dice, esta fulana de tal, doctor, la de prensa mía. Y yo, ¿qué tal? Vamos para allá. Hola, ¿cómo estás? No, yo vengo aquí porque están manipulando. Ven para acá. Ven para acá. Yo me la llevo a mi oficina. La secretaria, consiguió el doctor Johnny Rullán. Johnny dice que está ocupado. No, dile que deje hacer lo que deje hacer, que yo lo quiero ver ahora aquí. Doctor Johnny. Señora, distinguida dama del medio, aquí está el doctor Rullán, distinguido puertorriqueño, fue secretario, conoce todo asunto. Los voy a dejar, yo los voy a dejar aquí solo, para que ustedes se sientan en libertad de hablar todo lo que quieran hablar del tema. Todas las estadísticas que haya, que ella pregunte, que ella se las da, ¿sabes? Nos vemos, que tengan buenas tardes, porque yo estoy ocupado. Seguro. Se acabó la controversia. Seguro. ¿Entiendes? Pues sería lo mismo que yo haría con este asunto. Claro, no, yo no le pido a la gente que tenga mis mismos estilos, pero la realidad es que hay una suspicacia en este momento. La realidad es que hay una duda y solamente se pueden resolver con transparencia. ¿Usted cree que... Porque no hay una razón lógica para ocultar el número. ¿Qué usted infiere que está pasando? Yo lo que infiero es que... Fíjese que usted estuvo, no sé si leyó en estos días la conferencia de prensa del Centro de Periodismo Investigativo. O sea, estamos hablando de 125 muertos adicionales. Aparente, sí, sobre el comportamiento usual, de la estadística. Yo lo que creo es que no se ha determinado cuál es la política pública con relación a qué es una muerte relacionada al huracán y qué es no relacionada al huracán. ¿Qué yo haría? Yo iría a los Institutos Nacionales de Salud, porque esa definición existe, que cuando una muerte se debe a un desastre natural y cuando no se debe al desastre natural. Traería esa data a los medios y, como te digo, nombraría un tercero observador para que se recopile esa data a tono con esa definición. Por ejemplo, una controversia, hay un temblor de tierra, esta señora de 78 años de edad que tuvo un infarto, que tiene enfermedad coronariana y en medio del temblor catastrófico le dio un infarto y se murió. ¿Cuál es la causa de muerte? La causa de muerte es infarto del miocardio. ¿Fue el terremoto factor precipitante? Claro. La contestación es que sí. Pues ese tipo de cosas. Pues yo iría a una autoridad que nadie puede cuestionar si está prejuiciada o no, como son los Institutos Nacionales de Salud, y nombraría un tercero observador para tono con esa definición y resolvería la controversia y que ese sea el número. Pero yo creo, yo soy fiel creyente en la transparencia, ¿entiendes? Como solución a estos problemas. Doctor, lo que pasó, eso de los cadáveres a mí me llama mucho la atención, que ni en eso podamos tener una estadística consistente. Y de hecho hay cosas que sea, abonan a que los números. Te voy a dar un ejemplo. Hay muchas para que incongruentes. Te voy a un invitar a que hagas este ejercicio. Por lo menos ayer por la tarde todavía estaba allí. Yo te invito a que cuando terminemos esta entrevista te levantes y te dirijas al Instituto de Ciencia Forense. La calle está bloqueada con 2 trailers refrigerados en la calle. Si el número de muertos, por eso voy, si el número de muertos no es mayor a lo que es usual, ¿por qué están esos 2 trailers allí en la calle y la calle bloqueada con soldados vigilándolo? Claro.
Ahí tú tienes cómo un acto presencial contradice un discurso oral. Hasta me salió medio poético la afirmación. Pues eso hay que explicarlo. Eso hay que explicarlo. ¿Y cómo se explica? Pues mira, de esta manera, transparencia es la clave. Claro. Porque yo creo que ese es el problema. Yo creo que el problema es, el gobernador tiene las manos llenas. El señor gobernador le ha tocado vivir en una circunstancia como líder de este pueblo un poco envidiables. Me parece que no ha habido lo que es. Sí, le ha tocado la tormenta perfecta. Un país quebrado y una catástrofe de proporciones bíblicas. En un país con unos problemas ya de infraestructura, económico, educativo. Pues yo creo que hay que todas las dependencias, esa seguridad que representa el señor Pesquera, salud que representa el honorable Jafi Rodríguez Mercado, y los medios, yo te diría que son esos tres componentes. Mira, esta va a ser la definición y así se van a contabilizar. Lo que ocurrió en los hospitales, ya estamos casi finalizando, doctor. Lo que ocurrió en los hospitales, ¿qué lección nos deja? Y cuando le pregunto lo que ocurrió en los hospitales, es lo que todos sabemos. Yo creo que los hospitales, también en Puerto Rico, y hospitales privados, subestimaron la magnitud de lo que iba a ocurrir, al punto de que al cuarto día los escuchaba a ellos pidiéndole a la ciudadanía diésel para las plantas de ellos, pidiendo necesitamos esto, necesitamos lo otro. Entonces aquí hay una gran contradicción, es que el país se enfrenta diariamente a los altos costos de la medicina que nos impone la industria de seguro, ¿verdad? Y nuestro propio sistema. Pero muchos hospitales fallaron en prepararse para un evento con una magnitud. O sea, lo que reflejó eso fue que realmente no tan solo era el gobierno, sino que también la empresa privada. O sea, porque cuando tú al cuarto día estás pidiendo diésel, es porque tú te preparaste para 4 días. Estamos hablando de una isla en medio del Caribe, una isla que el último temblor de nosotros fue en 1915, pero hubo muertos. O sea, una isla que debería estar preparada en los servicios esenciales como hospitales, ¿verdad? Que tienen que ver con la salud, que debería estar preparada para diversas situaciones La realidad es que no lo estamos. En el caso de la salud tenemos un sistema que tiene... ¿Cuál es la lección? Que tiene varios... Bueno, la lección es que nosotros tenemos que prepararnos. El calentamiento global es una realidad. La realidad es que fenómenos como este van a estar visitando Puerto Rico. Hay cálculos que señalan cada 3 a 5 años. Categoría 4, huracanes categoría 4, categoría 5. Y entonces la industria de seguro es una industria necesaria, una industria que puede hacer sus aportaciones, que hace su aportación al sistema de salud, que tenemos un sistema de salud que tiene que sufrir unos cambios en términos de que hacerlo costeable, porque mañana, por ejemplo, aquí hay una lucha pidiéndole dinero al Congreso. Vamos a ver, mañana el Congreso se vuelve loco y nosotros estamos pidiendo $1 billón adicional para la reforma, nos dan 10 billones. Vamos a suponer que eso sucede. ¿Hemos resuelto el problema? ¿Estamos satisfechos con nuestro sistema de salud? No. Entonces, ¿qué sucede? Las aseguradoras son un gigante que se mueve por ahí dando tumbo por su propia naturaleza, no por maldad. Fíjate que ahora se modificó lo que había dicho. Solamente hay otro gigante que le puede hacer frente, y es el gobierno. El gobierno tiene que poner orden y decir, espérate, estos son mis costos, estos son los costos razonables que yo puedo sostener. Doctor González cancela el modelo suyo de hacer una práctica donde usted genera más, si opera más, quizás no es el modelo. Quizás debo estudiar su casuística en los últimos 2 años y mandarle un cheque mensual menos un descuento de un 20% para que usted aporte a la recuperación real de Puerto Rico y aporte a disminuir los costos, ¿entiende? Y que tenga un pago capitado para compartir el riesgo. Y la medicina primaria la vamos a tratar de dar a través del título 330 Salud Federal, donde los médicos son asalariados y dan pediatría, medicina general, medicina interna y ginecología a un costo razonable con unos estándares para unas comunidades, y regresamos a la medicina primaria con base comunitaria.
O sea, cambiamos nuestro modelo, pero el único que puede hacer eso es el otro gigante que se llama la aseguradora. Mire, las aseguradoras te van a sacar un 3% o un 2% para desarrollo de infraestructura hospitalaria y que los hospitales tengan una planta, no que corra alguna de las áreas del hospital, corre el hospital en su totalidad, ¿entiendes? Un fondo de infraestructura dentro de la industria de la salud. Fíjate que aquí en 10 segundos hemos discutido un sinnúmero de ideas. Pues eso es lo que tenemos. Y hay voluntad para implementarla. Aquí tenemos que diga esas ideas. Eso va a ser así. Puerto Rico es el país de los juntes y las cumbres. Yo no voy a ninguna, ni me interesa que me inviten a ninguna. Porque todo, hay los comités. Este es el país de los comités. Decía alguien una vez, si tú quieres que algo no se haga, nombra un comité. Este es el país de los comités, los juntes y las cumbres. Y no se hace nada. ¿Por qué? Porque después de todo, el activo más escaso en Puerto Rico tiene nombre y apellido. Se llama voluntad. No hay voluntad para hacer nada. Bueno, doctor, ya finalizamos. Le recordamos a todas las personas que nos siguen que mañana en medicinaysaludpublica.com rompemos la mañana con una entrevista muy interesante sobre la trayectoria científica del doctor Iván González Cancel, que fue el primer cirujano cardiólogo en Puerto Rico. Cirujano cardiólogo que hizo un trasplante de corazón. Que hizo un trasplante de corazón. ¿Ya hace cuánto? Esta foto de ese evento. Esta foto. ¿Ya hace cuánto? 27 de junio de 1999. Y Puerto Rico fue el primer lugar en el Caribe. El segundo. El primero en el Caribe fueron los cubanos. Los cubanos. Los cubanos hicieron el primer trasplante de corazón en el Caribe, y era cuando tenían la ayuda del bloque soviético. Después esos esfuerzos, pues, sus esfuerzos en términos de salud pública han sido redirigidos a otras áreas. Y el primer centro cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe, en el Caribe, ¿estuvo aquí en Puerto Rico? Nosotros somos la institución de cuidado cardiovascular más grande del Caribe. Quizás el Instituto Cardiovascular de México es más grande que nosotros, pero en este momento nosotros en el área del Caribe somos más grandes. ¿Reciben muchos pacientes del extranjero? ¿Mucho turismo médico aquí en el cardiovascular? No, turismo médico es otra de las grandes mentiras. Lo podemos discutir en otro programa. Sí, pero rapidito, ¿por qué es una gran mentira? Porque primero que hay gente que le ha dado la vuelta al mundo con esa idea y se han aprovechado de los fondos del gobierno, pero ese es otro tema. Porque no tenemos la infraestructura. O sea, el turismo médico se tiene que dar enmarcado en una infraestructura donde el paciente llegue y tenga toda la gama de servicios. Claro. Y desde que llega el servicio médico comienza desde el aeropuerto, y el servicio médico tiene que venderse en los que pagan, ya sea en Estados Unidos continentales o en otras áreas. Hay que identificar áreas en particular que podemos competir. ¿Qué vamos a hacer con el área de impericia médica cuando estamos dando los servicios de turismo médico? Porque si son gente del continente, con ciudadanos del continente, el caso se ve en la Corte Federal con un costo oneroso para esos médicos. Si es competir con Sudamérica, nosotros no podemos ofrecer servicios al costo que se dan, por ejemplo, en Sudamérica, en otras. Así que el turismo médico, el mismo Cuba, el turismo médico es todo una farsa. Siempre lo fue, siempre lo ha sido, y hubo gente que le dio la vuelta al mundo pagado con fondos del pueblo de Puerto Rico vendiendo esa idea, una idea que era una farsa. Bueno, doctor, el paciente Cora, ¿verdad? El apellido Cora que se llamaba él. Sí, esa pregunta no te la puedo contestar. ¿Quién es ese paciente de esa foto? Te estaría violando la ley, pero el primer paciente, don Laureano Cora. Laureano Cora está vivo no solamente, es una historia para escribir. Jamás le ha dado ni una sola complicación, ni fiebre, ni escalofrío, ni rechazo, ni infección. Nunca viene ahora al hospital, nos visita una vez al año para una biopsia. ¿Qué edad tiene ya? Pues ya tiene trasplantado 25 años. Tiene trasplantado 18 años de trasplantado, y él debe tener cerca de 70 años ahora mismo. Está muy bien. Y lleva una vida totalmente normal. También vi Yo creo que se va a convertir en el trasplantado de corazón más viejo de la historia de la humanidad. Yo creo que va a ser un récord. El más viejo vivió 23 años, 24 años después de trasplantado. Era la serie original de la Universidad de Stanford. Yo creo que Laureano Cora va a superarlo. En estos días estuve con nuestro insigne pintor Wichi Torres. Wichi Torres, ese tiene un récord también. Wichi Torres ha tenido 3 corazones. Tiene un corazón con el que nació. Uno que le habían puesto en Estados Unidos, y el tercer corazón que ha tenido, que se lo pusimos nosotros,
Wichi Torres es el individuo que yo creo que menos tiempo ha estado en una lista de espera por un corazón. Él se listó un viernes como a las 4 de la tarde y estábamos realizando el trasplante viernes a las 6 de la tarde. Es bien interesante, de hecho estábamos bromeando porque, Wichi, pero no llevas una dieta, no llevas un corazón. No, Wichi es medio delincuente. Me dijo, yo tengo un corazón de niño. De hecho conoció a los familiares del donante. Y así que estuvimos hablando mucho sobre la experiencia de él. Así que es interesante que usted le recomienda a esos pacientes, una vez ya trasplantados, después de hacerle una cirugía de un paciente de 60 y pico años. ¿Qué le recomiendo? Bien sencillo. Que vivan. Que disfruten la vida. La vida es muy corta. Se acaba, es como el agua, y que se desliza entre nuestros dedos. No se pueden comer un cuerito de lechón. No, por eso, que vivan la vida. Sí, que la vivan. Que vivan la vida, solamente hay una y es muy corta. Que se den la cervecita. Sí. Todo eso. Yo no soy el individuo para dar consejos de limitarse. Creo que sí hay vicios tóxicos, evidentemente. Uno no debe usar droga, uno no debe usar cigarrillo, el fumar. Claro. Pero ponerse un cuerito en un babate o en Trujillo Alto, ¿por qué no? Y una cerveza fría con estos calores ni se diga. Como le dicen en Colombia, el chicharrón. Sí, el chicharrón. Bueno, doctor, muchas gracias. Ya le reitero a toda nuestra sintonía que mañana sale la entrevista al doctor González Cancel en la versión digital de medicinasaludpublica.com. También nos puede buscar en Facebook, @revista MSP. Allí tenemos más de 300.000 seguidores. Doctor, llegamos a los 300.000 seguidores en plena crisis cibernética y de electricidad en Puerto Rico. Pues son buenos, un logro extraordinario. Pues de hecho, somos, después de los medios tradicionales de comunicación, somos el medio con más seguidores en las redes sociales y que más entradas tiene diarias en web. Y ha sido bien interesante porque en este proceso nos hemos mantenido dentro de las caóticas circunstancias que vivimos, nos hemos mantenido dando un servicio y ahí pues pudimos lograr llegar a los 300.000 seguidores. Y en web hemos tenido una presencia fija de entre 20.000 a 30.000 personas por mes, en estos 50 días, que me parece extraordinario. Un país que prácticamente está diariamente sin los servicios como la luz y la cuestión de la internet, que eran vitales. Así que, y el lunes pues sale la entrevista en nuestra versión print, así que la pueden esperar todo el mundo y la pueden pues solicitar a través también de nuestras redes sociales. Doctor, muchísimas gracias por siempre estar disponible para Medicina y Salud Pública.